bendición estar acá otro domingo más alabando al Señor, amén. Es de mucho gozo el poder saber de que tenemos un Dios que nos escucha. Dice su palabra que cuando nosotros le clamamos, Él está atento con su oído para poner atención. Y más si llegamos como Él quiere que lleguemos, que seamos humildes. Porque también la palabra dice que Él también al soberbio lo ve de lejos. Amén. Esta mañana quiero primero empezar con una historia. Y esta historia es una historia real. Empezó justamente durante la Segunda Guerra Mundial. Había una mujer llamada Corrie ten Boom. Y esta mujer holandesa, su familia y ella eran cristianos devotos. Ellos creían en el Señor Jesús. Y durante ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial empezó a haber la persecución a los judíos. Y ellos al ver esto pudieron refugiar a algunas personas en su casa, y así ellos refugiaban personas para que no fueran perseguidos o llevados cautivos. Pero resulta ser de que el régimen que en ese tiempo estaba gobernando a esa parte de Europa, pues se dio cuenta que esta familia estaba cuidando personas que ellos estaban persiguiendo. Y entonces fueron llevados ellos, más los que ellos tenían bajo su cuidado, fueron llevados a campos de concentración. Pasó el tiempo ahí en los campos de concentración y el padre de Corrie ten Boom murió. Y también su hermana Betsy murió en medio de hambre, de maltrato, de lo que estaba sucediendo justamente en los campos de concentración durante el tiempo del Holocausto. Pasó el tiempo de la guerra, ella sobrevivió, Corrie sobrevivió, y ella empezó, como ya era cristiana y vio tantas cosas, ella siguió creyendo en el Señor y empezó a predicar. Y ella seguía predicando del perdón, predicaba de la cruz, predicaba de la gracia del Señor, predicaba de los milagros que Dios había hecho. Y en medio de sus prédicas y a donde iba, hubo una vez en Alemania, ella dando su prédica. Al finalizar, un hombre se le acercó y ella, cuando mira que ese hombre iba hacia ella lo reconoció. Y era un militar, era un guardia de esos centros donde tenían retenidos a estas personas. Ese mismo hombre participaba en este mismo forma de maltrato a las mujeres principalmente, y por causa de ellos es que su hermana había fallecido. Cuando la mujer, esta Corrie, vio que venía este hombre hacia ella, pues ella se quedó helada. Él no la reconoció por tanta persona pues que ellos estuvieron en esos campos de concentración. Y se acercó a ella y le dijo: mire, yo quiero contarle que después de terminar la guerra, yo conocí al Señor Jesucristo, me rendí ante Él, ahora soy cristiano. Yo le pedí perdón a Dios por todos los males que hice y sé que Dios me perdonó. Y vino este hombre y extendió su mano y le dice: ¿usted me perdona? Esta mujer predicaba del perdón. Esta mujer hablaba y predicaba de las grandes obras de Dios. Hablaba de la cruz, hablaba de la gracia, pero en ese momento, en su mente, en lugar de tener un rápido sí, empezó a recorrer como una película en su mente todo lo que había sucedido en ese tiempo en esos campos de concentración. Y empezó a escuchar los pasos en los pasillos, los lugares fríos, los maltratos, todo lo que ella sufrió. Incluso pudo ver nuevamente a su hermana falleciendo. Y en ese momento, esta mujer que había predicado tanto del perdón, en su corazón no había un te perdono. Y ella cuenta más adelante en los libros que escribió, que hizo una pequeña oración, una oración sencilla en ese momento, y dijo: Dios mío, yo no puedo perdonarlo, pero pon en mí perdón. Y por obediencia lo voy a hacer. Dice que iba a levantar su brazo también para corresponder el saludo. Y dice que su brazo parecía como que pesaba 1 tonelada y no lo podía mover. Pero por obediencia lo logró mover y estrechó la mano de ese hombre. Y en ese momento pasó algo maravilloso en el corazón de ella.
El asunto, hermanos, con esta historia de esta mujer, que es una historia real, nos hace ver cómo es que nosotros podemos llegar a estar metidos dentro de una situación en la cual si nosotros no perdonamos, somos esclavos de esa situación. Esta mujer predicaba, pero cuando sucedió eso, al ver a este hombre que le hizo recordar todo su pasado, ella tenía dos opciones: o perdonar o no perdonar. Esta mujer lo que hizo fue clamarle a Dios. Y ella entonces habló y escribió después diciendo de que el perdonar no es una emoción. Muchas veces va más allá de la voluntad humana porque le clamamos a Dios, porque viene de parte de Dios a nosotros para poder perdonar. Entonces, esta mujer fue honesta con ella misma al decir: yo no puedo perdonar, mas por obediencia ella lo hizo. Y entonces podemos ver con esto de que aunque ella sobrevivió los campos de concentración, ella aún seguía siendo cautiva por una falta de perdón. Porque si ella no perdonaba, este hombre iba a seguir habitando dentro de ella, por decirlo de esa manera, torturándola, y ella iba a vivir en rencor. Y entonces esta mañana queremos realmente tratar esta parte y vamos a hablar sobre nuestra situación, nuestro corazón. Hoy no vamos a estar hablando de otras cosas más, de lo que radica en nuestro corazón y por qué muchas veces sucede lo que está pasando en nuestras vidas, porque en nosotros no hay perdón, porque nosotros no decidimos perdonar, porque no es una emoción. El perdonar no es emoción, es voluntad. Decidimos hacerlo, ¿por qué? Porque Dios mismo lo dice en su palabra. Y para ello quiero, por favor, que iniciemos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. ¿Me dicen amén cuando ya lo tengan? Amén. A veces pasamos por alto o le damos poca importancia a estos versículos, pero es algo muy importante y que Dios mismo, Jesús mismo lo dijo. Dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén, oremos. Padre amado, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Porque tu palabra es nuestro alimento de día y de noche, Señor. Porque en ella encontramos cuáles son los caminos o el camino que debemos de tomar, las decisiones que debemos también de tomar, Señor. Porque en tu palabra está, Señor, la vida. Porque en tu palabra, Señor, nos muestra qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y que sea de acuerdo a tu voluntad y sea agradable, Señor. Padre amado, que tu palabra el día de hoy venga a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y podamos nosotros entenderla, comprenderla y ponerla en práctica, Señor. Porque hoy tu palabra nos muestra que hay una necesidad grande en nuestra vida, Señor, que es tomar la decisión si perdonamos o no perdonamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, el tema de hoy es justamente, perdonar o no perdonar. Este es el dilema y también la sentencia. ¿Por qué un dilema? Porque en nuestro corazón empieza a haber ese choque de no saber si lo hacemos o no lo hacemos. Más cuando se ha enraizado en nosotros ese dolor y se ha convertido en identidad nuestra también. El perdón realmente es una palabra que a veces la queremos espiritualizar mucho, pero cuando llega el momento en que nosotros tenemos que perdonar, ahí está el momento en el cual nosotros dudamos. Traigo a mención lo que el hermano Julio comentaba la semana pasada en su testimonio y prédica. Él comentaba de que lo conocemos, que es un hombre que predica, que ha predicado de la fe, que ha aconsejado, pero que en el momento más duro de su vida
Ahí fue cuando él fue puesto a prueba. Y justamente todos nosotros somos puestos a prueba en el momento en que hay algo que nos daña profundamente y podemos hablar muchas veces del perdón. Es más, cantamos del perdón. Es más, muchas veces lo hablamos y lo decimos tan fácilmente, pero cuando toca el momento crucial en nuestra vida, porque no fue un daño leve, no fue algo que nos ofendieron y decimos, bueno, ya estuvo, no pasa nada, sino cuando realmente daña nuestro ser, cuando nos lastima, ahí es cuando nosotros tenemos entonces en nuestras manos el decir, ¿perdono o no perdono? Ahí es cuando nosotros tenemos esa decisión de hacer lo que Dios nos dice que debemos de hacer o lo dejamos por un lado y lo omitimos. Cuando nosotros leímos en Mateo 6, Jesús no le estaba hablando a incrédulos, Jesús estaba hablando a sus discípulos, a hombres que oraban, ayunaban y lo escuchaban a Él y lo seguían a Él. Y este mensaje es para todos nosotros que creemos en el Señor. Y probablemente hay alguno que nos pueda ver en las redes sociales después, que no ha creído, pero es tiempo de que pueda creer y entonces ver que es necesario que debemos de perdonar. ¿Es duro? Sí. No es nada fácil cuando realmente nos ha dolido. Y yo creo que aquí tal vez la mayoría ha sufrido un daño tan grande que se ha cuestionado si realmente perdona o no perdona. O probablemente solamente le echó tierra encima y ahí lo dejó y no ha perdonado. Y ese es el problema. Así como vimos la historia del inicio, que ella seguía predicando y cuando se pone enfrente de ella el que ejecutó dolor a su vida, vino a ella todo el recuerdo, todo el dolor y tuvo que tomar una decisión. El Señor nos habla a nosotros de que debemos de perdonar a los hombres lo que hacen contra nosotros, las ofensas que hacen contra nosotros. Porque de esa misma manera como nosotros perdonamos, somos perdonados por Dios. Y nos pone entonces también la otra parte de la balanza y nos dice, pero si ustedes no quieren perdonar o no desean perdonar a los que les ofenden, Dios tampoco va a perdonarlos a ustedes. Es una condición, sí, pero es una condición en amor, porque lo que Dios quiere es que nosotros caminemos en las leyes del reino. Si nosotros decimos que somos parte del reino, que estamos en el reino de Dios, en el reino de la luz, de la justicia, debemos de caminar de acuerdo a las leyes espirituales del reino de Dios. Y una de ellas es el perdón. Y a veces no nos gusta hablar del perdón porque entonces nos pone en ese punto de que tenemos que soltar algo que nosotros nos hemos adueñado. Y creemos nosotros que somos jueces incluso de las demás personas. Pero Dios nos llama a que nosotros perdonemos. No es una recomendación emocional que Jesús dijo. Jesús no recomendó, miren, sería bueno que ustedes perdonen. No, Jesús dijo, perdonen a los hombres sus ofensas. Así también Dios los perdonará a ustedes. Su Padre Celestial no está dando una recomendación. Así como cuando nos dicen, se les recomienda que tomen 7 vasos de agua al día. ¿Sí? Algunos podrán tomar más, algunos menos, dependiendo de nuestro peso corporal. Pero esa es una recomendación. Jesús no está poniéndole palabras o no está echando azuquitar a las cosas, sino que está diciendo claramente lo que es. Deben de perdonar. Si ustedes quieren caminar en las leyes del reino de Dios, si ustedes dicen que son parte del reino, si ustedes son súbditos, son servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores, deben de caminar bajo esas leyes. Pero muchas veces solo nos llenamos con el amor. Pero cuando hay dolor, también debemos de entonces utilizar esto que Dios nos da, que es el poder perdonar. El problema que hay es de que nosotros hemos olvidado o a propósito hemos querido dejar olvidado lo que es la parte relacional, lo horizontal, y solo queremos tener lo vertical, con Dios.
Dios me ama, Dios me perdona, yo le pido perdón, yo le amo también, yo le sirvo, pero queremos olvidar o queremos desconectar la parte horizontal, en donde está la parte relacional, en donde todos los días, cada momento, tenemos que tener relación con alguien, que a veces es desconocido o a veces es muy conocido. Y a veces con quien más duele es con los que amamos. Porque un desconocido nos hace algo en la calle, nos molestamos en el momento y ya estuvo, ni lo conocemos. Pero el problema está cuando es con alguien de nuestra propia casa, porque es donde más duele, porque tenemos que seguirlos viendo. Aunque digamos, ni te quiero ver, pero ahí está, debemos de verlo, ¿verdad? No podemos hacernos los locos o creyendo de que aunque pase enfrente no la vimos. Claro, vemos a la persona y duele muchas veces lo que nos hacen. Esa transgresión a nuestra vida hace que entonces la parte teológica del perdón la tenemos que llevar a la práctica. Y ahí es cuando todos nosotros en algún momento empezamos a fallar. Porque entonces queremos poner el perdón de acuerdo a como nosotros queremos o nosotros creemos. Y entonces también, ¿qué decimos o pensamos? Mi relación con Dios está bien, ¿sí? Aunque yo no le hable a fulano, sutano, mengano, o aunque ya no quiera volver a relacionarme con él o con él. Solamente queremos tener la relación vertical, pero se nos olvida que Dios en sus mandamientos, si nosotros dividimos los 10 mandamientos, están los mandamientos que son para con Dios y también están los mandamientos relacionales. Dios nos mandó a estar en este tiempo, nos sembró en esta tierra para que creciéramos y debemos de relacionarnos. Si no se quiere relacionar, entonces, así como hacían aquellos ermitaños, ¿verdad? Se iban hasta la parte más alta de una montaña, a meterse en una cueva y no tener relación con nadie. Pero les aseguro de que con ellos mismos peleaban. Porque si no había alguien con quien discutir, posiblemente hasta con las sombras se peleaban. Pero necesitamos nosotros tener relación, pero necesitamos que nuestras relaciones sean saludables. Y para que sean saludables nuestras relaciones, debe de manejarse correctamente el perdón. El perdón que Dios pone en su palabra para que nosotros entonces lo hagamos. Entonces aquí no solamente se trata de perdonar a otros, se trata del estado real de nuestro corazón. Porque es fácil decir, sí, te perdono. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Bien dice el dicho, ¿verdad? Popular, que del diente al labio, ¿verdad? Sí, te perdono. Pero ¿y tu corazón? ¿Cómo está tu corazón con respecto al perdón? ¿Perdonaste o no perdonaste? Ahí está el detalle. El estado real de tu corazón delante de Dios. Y entonces este mensaje no busca condenar, sino revelar lo que hay en nosotros. No que usted revele a su vecino, no, que su corazón sea revelado delante de Dios, para que entonces pueda ser limpio, para que entonces pueda tener la libertad que hoy mismo se oraba. Esa libertad que muchos anhelamos, no la tenemos porque no perdonamos. Seguimos atados, seguimos esclavizados por la falta de perdón. ¿Por qué? Porque entonces en nuestro corazón empieza a crecer algo que se llama rencor. Y debemos entonces estar delante de Dios para ser sanados. Y entonces el dilema del corazón humano es este, de que el dolor se convierte en nuestra identidad. Hoy se hablaba con los jóvenes, cabal el tema, hoy trataba sobre la identidad. Y es eso, ¿quiénes somos? ¿En qué nos convertimos cuando nosotros dejamos de perdonar? No somos entonces parte del reino de la luz, porque en nosotros se empieza a crecer rencor y eso se convierte en oscuridad. Porque entonces empezamos a hacer cosas y a alejarnos de Dios porque hay vemos que hay un compromiso con el Señor y con su palabra que es perdonar a los demás. El perdonar no suele ser un problema cuando hay heridas leves. Una palabra que te ofendió, pero pasa. El problema viene cuando los problemas o las heridas son tan graves que te pueden hacer sentir tan mal
que ya no quieres estar con esta persona o no quieres estar en el lugar porque te dañaron tanto. Y ese daño es tan real y profundo que deja cicatrices. Los otros no. Los otros fue un momento de enojo y ya pasó y no sucedió nada más. Pero esos daños reales que pueden incluso, son heridas que pueden generar, destruyen la confianza, alejan a las personas, arruinan incluso etapas de la vida de los niños cuando se les hace daño y ellos no saben cómo perdonar. Daña a los jóvenes o dañan matrimonios. Esas heridas que son tan reales muchas veces empiezan a convertirse en parte de nuestra identidad. Yo no sé si ustedes han visto, tal vez sí, tal vez no, en las redes sociales hay un video meme de una señora viejita que le preguntan, ¿y por qué es tan enojada? Porque así soy, responde ella. ¿Pero por qué es tan enojada? Así soy. Da gracia, da risa. Pero muchas veces nosotros respondemos de esa misma manera con nuestras actitudes. ¿Por qué eres así? Porque hay algo en tu corazón que no has sacado y no has entregado a Dios. Y entonces terminas siendo así. Eso se convierte en tu identidad. Te conviertes en una persona amargada, en una persona que por todo se enoja, una persona que incluso siempre está maquinando en su cabeza cosas que ni siquiera van a suceder y hace una gran película de algo que nunca fue. ¿Por qué? Porque hay un problema en su corazón. Y este tema es para que nosotros podamos, a la luz de la palabra y del Espíritu Santo, poder analizar nuestro corazón delante de Dios. Y que nosotros entonces podamos cambiar nuestra manera de vivir. Primero porque somos transformados en nuestra mente, pero para ser transformados en nuestra mente debemos de dejar todo lo que está quitando esa paz en nuestro corazón. Muchas veces esos problemas, esas heridas, las llevamos al matrimonio, cuando hablamos con matrimonios. Porque son heridas de nuestra juventud, en nuestra casa paterna o materna, y eso lo llevamos. Nunca fue perdonado, nunca fue sanado, y lo llevamos al nuevo hogar. Y terminamos siendo ahí lo que dijimos que nunca íbamos a hacer, y peor tal vez. Porque nunca sanamos nuestro corazón, nunca le permitimos a Dios que Él tomara esa carga, ese dolor, esa herida y nos sanara. Pero la guardamos, la atesoramos como que si fuera algo muy preciado, muy precioso. Y aún así decimos, no, es que así soy. Y no es que tú seas así. Esa no es la identidad que Dios te dio a ti, ni a mí. La identidad que nos ha dado ahora es que seamos hijos de Dios. La identidad que tenemos es que somos salvos, que somos perdonados, que somos restaurados. Pero si nosotros no dejamos ese dolor, entonces nos convertimos en eso. Como le explicaba Normita a los jóvenes hoy, ya no son entonces parte del reino de luz, sino que son parte del reino de las tinieblas, porque empiezan a hacer lo que el reino de las tinieblas hace. Recordemos esto, cómo Jesús viene y habla a los fariseos. Y les dice, hablando de la verdad y de la mentira, les dice, porque ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Estaba hablando sobre la mentira, porque el diablo es padre de mentira. Y estaba diciendo que ellos eran mentirosos. Les estaba dando, ¿cuál era la identidad? No Jesús les estaba dando identidad, les estaba mostrando cuál era la identidad que ellos tenían en ese momento. Porque vivían en mentira. Y si vivimos en mentira, en cualquier otro pecado, eso es lo que somos. Pero el dolor nos lleva a eso, a convertir nuestra identidad que Dios nos ha dado en algo que Dios no nos ha dado. Entonces la pregunta silenciosa y más difícil al final cuando estamos con estas heridas es, ¿perdono o no perdono? Ese es el gran dilema. ¿Perdono o no perdono? Tenemos la decisión en nosotros. Dios ya nos ha dado la respuesta.
Pero en nosotros está el tomar que si yo quiero perdonar las ofensas, sean las que sean, Dios me va a perdonar a mí. No veamos la otra parte en que no somos perdonados. Veamos la parte positiva, que si nosotros perdonamos al que nos hizo daño, Dios nos va a perdonar a nosotros. El corazón empieza a construir argumentos cuando tiene ese problema del dolor. Y muchos de esos argumentos son reales. Son argumentos que parecen ser lógicos. Y son, por ejemplo, si no se arrepintió, ¿por qué tendría yo que perdonarlo? O perdonarla. Si no pidió perdón, no se lo merece. Si perdono, entonces le estoy dando la razón. Si perdono, parece que lo que hizo, entonces no fue grave. Y si perdono, me vuelvo vulnerable yo otra vez. Son argumentos lógicos, pero no para los hijos de Dios. Porque nosotros somos nuevas criaturas. Nos dice la palabra, los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las viejas cosas pasaron, o todas las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Ya no debemos de pensar con esta lógica del mundo. No debemos de pensar con la lógica de los que están con dolor. Debemos de pensar con la lógica, o quitemos la palabra lógica, debemos de pensar de acuerdo al reino. La ley espiritual del reino que es perdonar. Pero aquí es donde viene el detalle. Aquí es donde viene lo difícil. Porque cuando nos ha dolido tanto, no queremos perdonar, como que si nosotros estuviéramos haciéndolos sufrir al que nos hizo daño. Me recuerdo que una persona una vez dijo, y lo han dicho en muchos otros lugares, que el no perdonar es como querer darle veneno a alguien, ¿verdad? Pero yo me lo tomo. O sea, quiero envenenar a otra persona, pero soy yo el que me lo tomo. Así es el no perdonar. O sea, la persona está tranquila. Como que pasó con la historia del inicio, muchas veces nosotros seguimos acumulando rencor en nuestro corazón y la persona que nos dañó o ni se recuerda, o ya ni está cerca, o ha hecho tanto mal a otras personas que nosotros fuimos otro más en la lista, o tal vez ya se murió. Y nosotros seguimos cargando con el dolor y con el rencor en nuestro corazón. Hermanos, muchos de nosotros lo hemos pasado. Muchos de nosotros lo hemos vivido o algunos lo están aún viviendo. Yo, como breve testimonio, yo pasé una etapa de mi vida en la cual, aunque miran aquí a mi mamá así risueña y todo, había una enemistad entre ella y yo. ¿Sí? Yo le sufrí, yo le sufrí mucho en mi infancia y parte de mi adolescencia. Pero yo tenía en mis manos la decisión de perdonarla y no lo hice por mucho tiempo. Me fui de casa, viví mucho tiempo fuera y no la perdoné. Y no la perdonaba, y no la perdonaba, y no la perdonaba, y no quería perdonarla. Ella cambió, Dios la transformó, pero aún así yo no quería perdonarla. Llegó un momento en donde estaba yo congregándome en ese tiempo y tuve la oportunidad por las actividades que se hicieron, tuve la oportunidad de perdonarla verdaderamente. Miren, hermanos, la verdad que esto es algo que solo los que lo han vivido saben lo que significa. Yo no sabía que vivía caminando así como que tenía el mundo sobre mi espalda por el dolor y la falta de perdón. A partir de ese día que yo decidí perdonarla y la tuve de frente, la perdoné. Nos perdonamos, creo yo, nos abrazamos y ahora ya no me la puedo quitar de encima. Vivimos juntos, estamos pues atendiéndola, amándola,
por sobre todas las cosas, pero ¿saben qué sucedió? No fue por mí. Hermanos, yo quiero aclarar esta parte, no fue porque yo fuera bueno y que yo perdonara, no. Pasó mucho tiempo, muchos años en los cuales yo caminé con un gran peso sobre mi vida, sobre mi espalda, que era la falta de perdón. Y cuando perdoné a mi mamá, vivimos diferente. Yo no sé qué hubiera pasado si eso no hubiera sucedido, no estuviera aquí principalmente. Pero sé que el Señor llevó a ese momento, me orilló a no tener un momento de emociones, sino que de decisiones. Sin importar cuánto había pasado, qué había sucedido, cuán grande el daño o poco el daño, lo que sea, yo decidí. Si yo lo hice porque Dios me guió a eso y por obediencia lo hice, yo sé que todos ustedes también pueden. Si alguno de ustedes aún está pasando con ese dolor en su corazón porque alguien los dañó de tal manera, tienen la oportunidad hoy de poder perdonar y ser libres. Y si la persona ya no está en esta vida, ya o está con el Señor o está esperando el juicio, igual. Es una cuestión entre usted y Dios. Es una cuestión de su corazón. No depende de la otra persona. No depende del que nos hizo daño. Depende de nosotros. Y de lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra, que debemos de perdonar todas las ofensas. Ahí no está diciendo si las pequeñas, las medianas o las grandes. No, toda ofensa. Y entonces, al final de cuentas, terminando con este breve testimonio mío, el problema es que el dolor no sanado gobierna nuestro corazón. Y cuando gobierna nuestro corazón el dolor, generamos dolor a los demás. Causamos dolor a los demás. Porque como a mí me dañaron, ya no manejo mi fe de esa manera, manejo yo una autoprotección. Y todo tiempo veo y miro y empiezo a presuponer y entonces siempre estoy a la defensiva porque me dañaron, porque me duele aún. Es como cuando te raspas y no dejas que la herida cicatrice y cuando sientes que hay comezón, cuando estás... Nuevamente te rascas y te vuelas la costra y te dejas la herida abierta otra vez y nunca sana la herida. Y el problema es que muchas de esas heridas no quedan del mismo tamaño, crecen aún más y se pueden convertir hasta en gangrena. Ese es el problema de cuando nosotros no permitimos que Dios sane nuestro corazón, porque entonces quien gobierna nuestra vida no es Dios, aunque estemos aquí cada domingo, aunque oremos muy bonito, aunque cantemos todas las alabanzas y no las sepamos, pero si no hemos perdonado, si aún hay dolor en nuestro corazón, el que está gobernando nuestra vida es el dolor. Y no hay un corazón sano. Por eso es que la Biblia nunca presenta el perdón como una reacción emocional. Ay, cuando te sientas feliz, entonces perdona. Cuando estés alegre, perdona. No, no es una cuestión emocional. Así como el amor no es emocional, sino que es una decisión el amar, el perdonar también. Aún así estés en lo más duro de tu vida, en el momento más duro de la situación porque te hicieron daño, ahí mismo tú tienes la decisión porque Dios te la ha dado y es el perdonar. Amén. Entonces la pregunta o el dilema real ahorita en lo que vamos es, ¿voy a permitir que una herida gobierne mi vida espiritual o voy a permitir que Cristo sane mi corazón? En nosotros está la decisión. En nosotros está la decisión de quién va a gobernar o quién va a cuidar de nuestro corazón. En Efesios 4:3, por favor, vayamos a Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Veamos qué es lo que sucede con ese rencor, con ese dolor. Primero, esa herida
por algo que nos hicieron, que se convierte en dolor, y ese dolor se convierte en rencor. Veamos qué es lo que la palabra de Dios habla, en qué se transforma. Efesios 4, 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Se dan cuenta? Al principio esta es una orden pastoral, no es una sugerencia suave. Es una orden pastoral. Pablo hablando de parte de Dios a cada uno de nosotros. Y no dice, traten de, no, dice, quite de su vida todo lo que no es agradable, toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿verdad? Todo eso debe ser removido de nuestra vida. No porque duelan, sino porque destruyen. La amargura destruye. Tal vez ustedes han conocido a una persona amargada. ¿Cómo es su alrededor? ¿Cómo son las cosas y las personas, cómo son afectadas que viven alrededor de una persona que tiene amargura en su corazón? O sea, no solamente duele, eso está destruyendo y destruye a los que están alrededor. Por eso es que muchos mejor prefieren no estar con esa persona. ¿Por qué? Porque está en amargura. Ahora el problema, no veamos a los que la dejan, no. Miremos nuestro corazón, porque podemos ser nosotros los que estamos viviendo en amargura. Y aún así levantamos nuestras manos, aún así cantamos, aún así venimos temprano, aún así servimos. Pero hay algo, un área en nuestro corazón que no hemos rendido a Dios. Y hermanos, esto no es algo que venga del pasado necesariamente, porque puede suceder en nuestra vida cristiana. No solamente algo que me hicieron y por eso soy así. Lo más doloroso es que eso suceda siendo ya hijos de Dios y no sepamos cómo perdonar. Porque entonces, siendo hijos de Dios, vamos a estar viviendo una vida de amargura. Aún así, tengamos una sonrisa cada vez que venimos al templo. Aún así, hagamos todo lo que podemos hacer, pero nuestro corazón cada día se está alejando de Dios. ¿Por qué? Por la falta de perdón, por el dolor que no hemos dejado que Dios lo sane, porque no se lo hemos entregado, y porque se está convirtiendo en esa raíz de amargura. Amén. Entonces la clave, oigamos esta clave del perdón. El perdón cristiano no se mide por la gravedad de la ofensa, sino por la profundidad de la gracia que hemos recibido. Tal vez han escuchado en noticias o en documentales de gente que ha sido condenados por asesinato, y llega el momento en que Dios toca sus vidas y ellos piden perdón. ¿Qué le toca a la otra familia que fue la víctima? Perdonar o no perdonar al final de cuentas. Pero ¿qué debería de hacer un hijo de Dios? Vean la clave. O sea, el perdón no se mide por la gravedad de la ofensa. Puede ser lo peor que te hayan hecho. Se mide por la gracia que Dios ya te ha dado. ¿De cuánto Dios te ha perdonado? ¿Cuántas cosas que hiciste o que hice yo, Dios no nos perdonó ya? Y nosotros queremos ponernos en el lugar de decir, sí, pero yo no perdono, porque me dañó, porque me dolió. Y aquí entonces viene este punto de que si no perdonamos, porque estamos dándole más la medida a la gravedad de lo que nos hicieron, y entonces empieza ese dolor a crecer en nuestra vida, en nuestro corazón, y ese dolor se convierte en una raíz de amargura que justamente la misma palabra dice después de esto.
Una raíz que no se ve, una raíz que está en lo profundo de nuestro corazón, pero que se sostiene o sostiene todo lo que va creciendo arriba de nosotros. O sea, toda nuestra vida se va cimentando sobre una raíz de amargura. Toda nuestra vida crece alrededor de eso. Ustedes saben cómo es la raíz de un pino. A menos que nos la enseñen dibujada, ¿verdad? Pero no sabemos. Es grande. ¿Qué tan grande? No sabemos. Pero así como es esa raíz, así como es el pino, igual es la raíz. Esta raíz que va creciendo en nosotros, que no se ve, va produciendo una serie de frutos en nuestras vidas. Porque no solamente la raíz, porque leímos lo que dice Efesios 4, ¿verdad? Toda la amargura, el enojo, la ira, no es como el fruto del Espíritu, ¿sí? Son como las obras de la carne. Pero es parte de lo que está produciendo esa raíz que va creciendo en nosotros por la falta de perdón. Pero entonces el corazón de nosotros empieza a justificarse cuando tenemos ese tipo de conductas o problemas, o porque tengo amargura o no tengo amargura. Ya vimos el de yo soy así. ¿Sí? ¿Por qué eres enojado? Así soy. Y la justificación de nuestro corazón es la siguiente. Yo soy frío porque me traicionaron. No confío en nadie porque ya me fallaron una vez. No perdono porque sería traicionarme a mí mismo. Empieza el corazón a justificarse, ¿verdad? No sé, alguno de ustedes tal vez lo ha pensado, lo ha dicho o ha escuchado de alguien más, pero esas son las justificaciones del corazón. De un corazón que se empieza a apartar de la gracia del Señor, se empieza a apartar de la luz del Señor, empieza a apartarse de esa ley espiritual del reino de Dios, que es el perdón, y empieza a vivir de esa manera. Y poco a poco empieza a alejarse de la gracia de Dios. Ahora, el Evangelio no niega el dolor. O sea, si hay dolor, claro, hay dolor. El dolor puede atravesarte, la tristeza puede atravesarte, pero Cristo debe seguir ahí contigo. No debes de dejar al Señor porque te duele o porque estás triste. Aunque el dolor te atraviese, lo que tienes que hacer es levantar tus ojos a los montes y ver de dónde viene tu socorro. Mi socorro viene del Señor. Amén. Así es como debemos de ser. Miren, Jesús sufrió dolor. Cuando Él iba a ser entregado, cuando fue traicionado, Él lloró y sudó sangre cuando estaba orando y clamándole al Padre. Él sufrió dolor. Él mismo dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Porque Él estaba sufriendo, Él estaba siendo atravesado por el dolor. Pero miren Jesús lo que dijo después, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces nosotros en medio del dolor hemos dicho eso? Tal vez cero, ¿verdad? Porque es mucho más fácil quejarnos de lo que nos está pasando y después buscar que suceda algo, ¿verdad?, en nuestro beneficio y que nos gocemos porque le está pasando algo malo al que nos hizo daño, en lugar de perdonar y en lugar de orar porque la palabra misma dice que oremos por nuestros enemigos. Pero nos gozamos del dolor de los demás, ¿verdad? Ay, qué bueno que le pasó a... Y todavía decimos, más debería de pasarle. Y así somos muchas veces nosotros cuando estamos con dolor. Queremos que la justicia nuestra caiga sobre el que nos hizo daño. Y empezamos entonces a cuestionar y a justificar nuestro corazón. Y miren esto, qué tremendo. Proverbios 4:23. Vayamos a Proverbios 4:23. Ya lo saben, muchos saben qué es lo que dice Proverbios 4:23, pero leamos qué dice Proverbios 4:23. ¿Ya estamos en Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, ¿sí? Porque de él
fluye la vida, porque de él mana la vida. El problema cuando esta raíz de amargura se ha entronado en nuestro corazón es que entonces de nuestro corazón ya no fluye vida, porque no hemos guardado nuestro corazón, porque no se lo hemos dado al Señor para que Él lo sane. Y en lugar de eso le hemos echado más abono a esa raíz para que crezca más. Y entonces una fuente que está contaminada, contamina todo de donde más fluye. Si a un río o a un pozo le echan veneno, a donde va a dar todo el afluente, ese afluente también se daña. Y así es nuestra vida. Si nuestro corazón está dañado, si en nuestro corazón hay dolor, en nuestro corazón hay ya raíz de amargura, todo lo que hagamos, porque la Biblia dice que de nuestro corazón mana la vida, fluye la vida, todo lo que hagamos va a estar contaminado por eso. Y entonces ahora pregúntese, ¿por qué es que no le va bien? ¿Por qué las cosas que hace no le están surtiendo? ¿Por qué las cosas van mal? No, pero si a mí ya el profeta me dijo que me iba a ir bien. A los que creen en estos que dicen que hablan de parte de Dios, pero no lo hacen, ¿verdad? Pero ¿por qué no sucede si también han orado por ti y no pasa lo que ya Dios dijo que iba a suceder en tu vida? Porque eres tú el que está poniendo el freno. Porque tu corazón aún sigue siendo gobernado por el dolor. Porque sigue estando gobernado por el rencor. Porque empezó a crecer en ti una raíz de amargura. Y entonces el dilema no es si te duele lo que te hicieron. El dilema es quién gobierna ahora tu corazón. ¿Cristo o la ofensa? ¿Quién gobierna tu corazón? Veamos qué es lo que sucede en Mateo 18. Hay una parábola que conocemos muy bien. Mateo 18, ahorita les digo qué versículos son. Mateo 18. Del 23 al 35. Vamos a leerlo algo rápido. Jesús está hablando, esas son palabras de Jesús. Para los que tienen Biblia, que ponen en rojo las palabras de Jesús, justamente todo esto es hablado por Jesús. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara o se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué duro el final.
Porque todos nos decimos, sí, qué malvado ese hombre, a él le perdonaron y él no quiso perdonar, y hasta nos ponemos como parte de los otros consiervos que se entristecieron, ¿verdad? Y después Jesús dice, sí, pero eso va a pasar con ustedes si no perdonan las ofensas de sus hermanos. Porque nosotros somos como esa parábola. Nosotros llegamos delante de Dios y le pedimos perdón por todo lo malo que hicimos. Y Él, misericordioso con nosotros, nos perdonó todo. Y dándonos perdón, cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos dio salvación. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar entonces a nuestros hermanos cuando nos hacen daño? Ah, no, es que don Miguel, ¿cómo le pueden hacer eso, verdad? No, aquí no somos mayores ninguno de los demás. Todos somos consiervos y debemos de perdonarnos los unos a los otros. Sea grande la ofensa o sea pequeña. El punto es, no importa la medida de la ofensa, lo que importa es la medida de la gracia que Dios ya te ha dado a ti. ¿Cuánto te amó Dios a ti y a mí? ¿Cuánto nos ha amado que entregó a su Hijo unigénito? Lo dio para que fuera muerto por nosotros, que fuera colgado en un madero, que fuera maldito en un madero, derramar hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. La deuda ya fue pagada. ¿Por qué estamos cobrándole a nuestro hermano y no somos capaces de perdonar? Ahí está el dilema. ¿Perdonamos o no perdonamos? El problema es que perdemos la perspectiva de la cruz. ¿Qué sucedió con Jesús en esa cruz? Cuando Jesús fue llevado, fue latigado, fue lastimado, le arrancaron sus barbas, lo golpearon, lo azotaron, lo dejaron mal. Lo que vemos en películas no es nada comparado con lo que realmente pasó con Jesús. Porque en las películas ni se han animado a sacarlo en su desnudez, porque así fue llevado Jesús. Su vergüenza fue también esa. No solamente la desfiguración, Jesús pasó todo eso por nosotros. Pero perdemos la perspectiva de esa cruz en la cual Jesús sufrió todo eso. Y Él no profirió una palabra en contra de todos los que le hicieron daño. Al contrario, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ah, sí, me va a decir usted, sí, hermano, pero Él era Jesús. Yo no. No, claro. Somos llamados a hacer las mismas obras que Jesús. Somos llamados a hacer. ¿Usted cree que solamente los milagros y los prodigios son los que debemos de hacer como los que Jesús hizo? No, es todo como Jesús caminó en esta tierra, viviendo de acuerdo a la voluntad del Padre, perdonando a los que lo ofendieron, a los que lo dañaron. Pero nosotros nos creemos tan especiales que no queremos perdonar. Y entonces el rencor hace de nuestra vida algo diferente de lo que Dios quiere para nosotros. El pecado en Isaías 59:2, no lo vamos a leer, muestra o enseña que el pecado hace separación del hombre con Dios. Jesús vino para traer salvación, sí, pero también vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos separados, porque el pecado nos separaba. Y entonces el rencor es eso, el rencor es pecado, hermanos, no crean de que no lo es pecado porque nos lleva a pensar, nos lleva a maquinar, nos lleva a maldecir y nos lleva a alejarnos de la gracia de Dios. El problema no es que se rompa una relación legal, hablándolo de nosotros como hijos de Dios, porque estamos con rencor en nuestro corazón. Seguimos siendo hijos, pero vivimos como huérfanos, porque no estamos obedeciendo al Padre, porque estamos dándole la espalda al Padre y queremos hacer nuestra propia justicia.
Queremos hacer lo que nosotros creemos que es correcto porque nos duele, porque hay rencor en nosotros. Entonces, aunque seguimos siendo legalmente hijos de Dios, estamos viviendo como huérfanos. Porque no aceptamos ni tomamos la dirección de Dios para nuestra vida. Y esa es la tragedia más común dentro de todas las iglesias cristianas. En la iglesia se ven personas activas por fuera, pero secas por dentro. Siguen asistiendo, sirviendo, cantando, pero han perdido el gozo. Han perdido la sensibilidad del Espíritu Santo. Han perdido la frescura espiritual. Y esto no es que Dios se haya ido de ellos. Es que el corazón de ellos se cerró. Y es lo que habla la palabra, del endurecimiento del corazón. El corazón se endurece tanto por el dolor que dejamos de ver a Dios. Podemos activar, podemos hacer todo, pero estamos secos por dentro, porque el pecado o el rencor nos ha llevado a todo eso. Entonces el rencor, si lo vemos en una línea, el rencor endurece el corazón. El rencor nubla el discernimiento espiritual. Ya no discernimos, porque estamos alejándonos del Espíritu. El rencor normaliza la distancia con Dios. Otro domingo, no importa. No, ya van 3 jueves y no me conecto otra vez. Y empezamos a normalizar la distancia con Dios. Ya no nos afecta. Y poco a poco el alma se acostumbra a vivir sin intimidad con Dios. Y eso es lo que habla la palabra del corazón que se endurece, del corazón que se aparta y puede seguir vestido de cristiano. Entonces nuestro problema es ese. Dios no negocia con el rencor. No porque el rencor no sea duro, sino porque Dios nos ama tanto, hermanos, que Él no permite que nosotros o que uno de sus hijos viva encadenado a algo que Cristo ya venció en la cruz. Y es que ese es el problema. Jesús ya venció en la cruz por todo eso y nosotros seguimos agarrándonos de todas esas cosas. Y no es que nos encadenen, nosotros nos echamos las cadenas encima y queremos seguir viviendo así. Amén. Y quiero ir terminando con esto, lo que realmente es el perdón bíblico. Una de las razones por las cuales muchos creyentes luchan por el perdón o con el perdón es porque tienen una idea distorsionada de lo que realmente significa el perdón. O porque nos han enseñado mal de lo que es el perdón. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es olvidar. Ya se me olvidó. No. Es más, cuando Dios mismo dice que Él echa todas nuestras transgresiones al fondo del mar, no es que las olvide o las borre de su memoria, es que no las va a traer de nuevo para condenarnos por algo que hicimos y ya pedimos perdón. De esa misma manera nosotros perdonamos, mas no olvidamos. Pero cuando recordamos sin dolor. Ese es el punto del perdón, que cuando venga a nosotros a la memoria algo que sucedió, no haya dolor. Algunas veces, no es siempre, va a depender de cómo es la persona. Yo he notado que cuentan parte de su testimonio y cuentan las cosas trágicas de su vida y lloran, algunos, no estoy diciendo que todos sean así, y lloran y les duele. Y esa es una seña de que no han perdonado genuinamente. Porque el perdón, cuando es genuino, y recuerdas el daño que te hicieron, ya no te duele. Ya no hay dolor, porque ese dolor el Señor se lo llevó. ¿Para qué traes nuevamente dolor? Perdonar tampoco es justificar el pecado. ¿Sí? Sí hubo pecado, sí te hirieron, sí te hicieron daño. No lo justifiques. O sea, el que perdones no justifica de que, no, es que yo lo provoqué.
No, te dañó. ¿Perdonaste? Sí, pero no justifiques lo que pasó. Perdonar tampoco es reconciliarse automáticamente. No, todo tiene un proceso. Mismo Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, llámale, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Es un proceso. No está diciendo que no lo perdones si no se arrepiente, sino que es ese proceso de reconciliación. No puedes regresar con una persona que te hizo daño si esa persona no quiere restaurar la relación. El perdón es algo que nos concierne tanto a ustedes como a mí, delante de Dios. Si a mí alguien me hizo daño, es mi responsabilidad perdonar, porque el Señor me lo pide. Es una cuestión de mi corazón. Ahora, la reconciliación o restaurar la relación va a depender de las dos personas. Porque si la otra persona no da frutos de arrepentimiento y sigue en lo mismo, mejor esperemos un tiempo. Porque si vamos nuevamente van a dañarnos. Y muchos nos han enseñado mal. No, ven nuevamente con él. Y regresan todos. Perdónalo. Va, otra vez, va. No, perdona, sí. No justifiques su error, su pecado. Pero espera un tiempo en que la relación se restaure. Y si no se restaura porque la otra persona no quiere, usted esté en paz. Porque hizo lo que tenía que hacer y era perdonar. Y si usted ofendió, vaya y pida perdón. Si la otra persona no lo quiere perdonar, ese es asunto de él con el Señor. Pero usted no es juez para estar queriendo llevarlo a un tribunal. Y perdonar tampoco es negar el daño. No pasó nada. El famoso no pasó nada. No, sí pasó. No neguemos el daño. Perdonamos, sí, pero no neguemos que hubo un daño. ¿Se dan cuenta que la diferencia de lo que nos han enseñado del perdón? Pero el perdón bíblico entonces sí es que nosotros le entregamos el derecho a Dios de cobrar la deuda. Es que a veces nos convertimos como en esos cobradores, ¿verdad? Esos de cobranzas. Y viendo cómo me las voy a cobrar y cómo me las voy a cobrar. No, si ya perdonaste, entonces tú le entregaste a Dios el derecho de ese cobro. Y tú estás en paz. Eso es perdonar bíblicamente. Es soltar la cuenta. Ya perdoné. No vayamos a la mochila de los tiliches otra vez a decir, pero te recuerdo que el 15 de mayo de 1900... No, eso no es perdonar. El perdón genuino, el perdón bíblico es, ya solté la cuenta. ¿Sí? Así como aquellos que en las tiendas de barrio, ¿verdad? Que tienen la libretía, ¿va? Don Chuy, mire, me apunta en la libreta. Y ahí va la cuenta. Después llega a fin de mes y, mire, debo cancelar toda la deuda. ¿Qué hace don Chuy? Borra, rompe y, va de nuevo otra vez. Soltemos la cuenta. Nos hicieron daño, ok. ¿Cuán grande fue? ¿Cuán pequeño fue? No importa. Recordemos que lo que importa es la medida de la gracia de Dios en nosotros. Perdonamos y soltamos. ¿Para qué estar agarrados de algo que nos va a seguir haciendo daño? Entonces no hemos perdonado. No es tampoco decir, no pasó nada, como ya lo dije anteriormente. No, el verdadero perdón es, ya no te debo nada y tú no me debes nada. Estamos tablas, dirían, ¿verdad? Estamos cabales. No tengo nada en contra de ti. Ya te perdoné. Sí. Ya estoy limpio en mi corazón. Le entregué mi corazón al Señor cuando te perdoné. Vino el Señor, agarró mi corazón, lo sanó. Si había ahí un rescoldo de dolor o algo así, el Señor lo quitó y me dio un corazón nuevo y ahí estoy. Nuevamente, yo estoy en paz. Y es renunciar al papel de juez y entregarle ese lugar a Dios. Hermanos, nosotros no somos jueces. Nosotros no querramos meternos en esa esfera de la soberanía y del perdón de Dios y de la voluntad de Dios. Eso solo le pertenece a Él. Él es el juez. Si tú fuiste dañado y perdonaste, estás bien con Dios y tu corazón está bien.
Si la otra persona no pide perdón, no quiere cambiar, ese es un asunto de él con el juez eterno. No contigo. Tú no eres el juez. Es el Señor. Y Él es un juez justo. Amén. En eso es lo que debemos nosotros descansar. Romanos 12:19 lo deja claro. La venganza pertenece al Señor. Así, no te pertenece a ti. La venganza pertenece al Señor. Y no estés esperando. ¿Y cuándo va a venir la venganza del Señor? ¿Y cuándo va a venir la venganza? No, entonces no has perdonado. Porque estás esperando el momento para deleitarte cuando el otro esté sufriendo, ¿verdad? Porque te hizo sufrir. Y entonces el perdón bíblico es una decisión espiritual sostenida por la gracia, que muchas veces es un sentimiento que no acompaña de inmediato. Si tú no sientes perdonar, no es por emoción, pídele al Señor que te ayude a perdonar. Y entonces tu corazón estará de acuerdo a lo que Dios quiere. Y recordemos este pequeño momento de Jesús y su vida aquí en la tierra. Jesús fue traicionado por un amigo cercano. Jesús fue negado por un discípulo muy cercano. Jesús fue abandonado por todos los que le seguían. Jesús fue golpeado injustamente por las autoridades. Y Jesús fue crucificado sin culpa alguna. Y tú te quejas porque te hicieron caras. Y no quieres venir el siguiente domingo porque la hermana no te trató bien y no perdonas. ¿Quiénes somos nosotros si miren todo lo que Jesús pasó por nosotros? Traicionado, negado, abandonado, golpeado, crucificado. Fue muerto por nosotros. Y como dije, Él desde la cruz no gritó venganza, Él gritó perdón. Amén, pongámonos de pie. Vamos a terminar, solo quiero concluir, pero ya de pie. Hoy es un día de historias, ¿verdad? 2 historias y un testimonio. Cuenta la historia que en una antigua cárcel habían prisioneros que llevaban muchos años encerrados. Pero un día, después de una reforma legal en ese lugar, decidieron abrir las celdas para que todos aquellos prisioneros injustamente o que ya habían pasado, ya habían cumplido su pena, pudieran salir. Entonces las puertas quedaron sin candado. La libertad estaba disponible para todos. Pero pasó algo muy extraño. Algunos prisioneros no quisieron salir. Se quedaron en sus celdas. Y cuando se les preguntó por qué seguían ahí, respondieron 3 cosas. Aquí aprendí a sobrevivir. Allá afuera no sé cómo vivir. Y otros, prefiero esta celda a enfrentar lo que me hicieron o lo que me espera. La puerta estaba abierta, pero ellos seguían presos. Jesús ya te dio la libertad. Jesús abrió la celda en la que estábamos cada uno de nosotros, prisioneros por la falta de perdón. Pero aún queremos seguir ahí. La decisión es, hermanos, ¿quieres perdonar realmente? ¿Quieres tener la libertad que Dios ya te dio y poderla vivir como Dios quiere que la vivas y que disfrutes todo lo que Dios ya tiene para ti? ¿O quieres seguir en una cárcel, en una celda que solo te lleva a apartarte de Dios? Así es el rencor. Padre amado, te damos gracias esta mañana, Señor. Señor Jesús, tu palabra, tú no la endulzas, tú no le pones cosas suavecitas para que podamos entender. Tu palabra es dura muchas veces, pero en ellas hay vida eterna. Padre amado, hoy queremos nosotros despojarnos de todo ese dolor que hay en nuestra vida aún, ese rencor que tal vez por algo que me hicieron, Señor. Padre amado, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver cómo la manifestación
tuya gloriosa, Señor, en mi vida puede hacerse vida hoy. Pero yo estoy encerrado, yo estoy con mi dolor, no quiero perdonar. Señor, ayúdame. No, ya entendí, Padre, ya aprendí de que no es por emoción, sino que es una decisión espiritual, pero me está costando, no puedo. Padre amado, hoy pongo delante de ti a estas personas o a esto que me hizo daño. Hoy pongo delante de ti el dolor que estoy sintiendo o que me hicieron sentir hace mucho tiempo y que aún sigo llevando encima de mí. Padre amado, hoy yo quiero tomar esa decisión de perdonar. Yo quiero, Señor, hoy perdonar a mi papá. Hoy quiero perdonar a mi mamá. Hoy quiero perdonar a mi esposo o a mi esposa. Quiero perdonar a mis hermanos si me hicieron daño. Hoy quiero tomar la decisión de perdonar y de ser libre. Porque ya no quiero que me gobierne el dolor, sino que quiero que gobiernes tú mi vida, Señor. Padre amado, hoy entrego delante de ti todo lo que soy. Hoy entrego mi dolor. Padre amado, ya ha empezado a crecer como una raíz de amargura dentro de mí. Señor, arráncala. Quítala, Señor. Quiero que mi corazón sea sano, Señor. Que mi vida pueda mostrar la gracia tuya, porque ya no vivo bajo el gobierno del dolor y del rencor. Padre amado, dame la gracia, Señor. Quiero obedecerte a ti, Señor, aunque en este momento no me nace perdonar, sé que debo de perdonar. Padre amado, yo no le estoy haciendo el favor a nadie por perdonarlo. Yo estoy siendo bendecido, beneficiado en mi vida si yo perdono. Porque entonces mi relación contigo, Señor, se restaura. Dejo de ser un huérfano espiritual para ser entonces hijo verdadero. Padre amado, trae al corazón de mis hermanos ese discernimiento, Señor. Trae a sus memorias lo que ha sucedido y que ellos no han perdonado porque aún duele. Para que entonces hoy puedan ser libres, puedan sanar su corazón, puedan ser transformados y entonces ese gozo que habían perdido vuelva a fluir. Y entonces ese corazón que se empezó a endurecer y a cerrar pueda ser nuevamente un corazón de carne. Padre amado, nosotros no estamos libres de que seamos dañados u ofendidos. Pero sí estamos, Señor, en la obligación, en la orden que tú nos has dado de perdonar. Porque no quiero ser como ese siervo ingrato que a pesar de que fue perdonada toda su deuda, no quiso perdonar una deuda pequeña a su consiervo, a su hermano. Señor, yo no quiero caer en eso, Padre. No queremos caer en eso para que entonces después nosotros no seamos perdonados por ti, porque nosotros no quisimos perdonar. Padre, no queremos que este rencor pueda llegar a alejarnos de ti y podamos normalizar la ausencia tuya en nuestra vida. Queremos vivir cada día, Señor, junto a ti. Sentirte a ti, vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el perdón como una forma de vida, porque es parte de la ley espiritual de tu reino, Señor. Hoy tal vez tú estás en casa o estás aquí en el templo, pero es el momento en que el Señor te habla a tu corazón y te dice: perdona, porque de esa misma manera yo te voy a perdonar. Libera al que tienes aún atado por la falta de perdón.
y serás libre tú también. El Señor quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres. Pero solamente tienes que perdonar, rendir tu corazón, entregárselo al Señor para que Él sane tu corazón. Y dejes de ser la persona amargada o la que le dicen que solo enojada pasa. Que tu identidad deje de ser lo que hasta el día de hoy has sido porque no has querido perdonar. Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros a vivir una vida diferente, una vida de perdón. Porque no nos vamos a salvar de que nos hagan daño. Siempre va a haber alguien que nos va a dañar, pero en nuestras manos está el perdonar. Padre amado, gracias porque tú nos muestras cuál es el camino correcto en tu reino, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Tú eres digno de toda alabanza, digno de toda gloria, Señor. Solo tú eres nuestro Rey. Solo tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos vivir de acuerdo a ese reino, Señor, y perdonar a los que nos han ofendido para ser libres y que tú gobiernes nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.